Bueno, bienvenidos una vez más a esta segunda clase magistral con respecto a los sistemas numéricos. El día de hoy vamos a tratar el comportamiento de los números racionales. Muy bien, es así entonces que nos vamos a referir a un número racional, a un número que se escribe de la forma a sobre b, como lo indica acá nuestro conjunto. Entonces el número racional, a diferencia de los números enteros, este sí nos permite fraccionar la unidad. Tiene las siguientes condiciones. Tanto a como b han de ser números enteros, que es el sistema pues, que conocemos hasta el momento, y además el denominador no puede ser 0. Recuerden que la división por 0 pues no existe. En esa medida pues queda definido nuestro conjunto de los números racionales por comprensión. Es así entonces que noten que anteriormente, cuando trabajamos en los números enteros, hablábamos del 0, del 1, del 2 y así sucesivamente. No hablábamos de valores intermedios. En nuestro nuevo sistema de los números racionales pues ya encontramos, por ejemplo, un medio, que es dividir la unidad en dos pedazos iguales y tomar la primera. Luego este primer segmento corresponderá en el punto al valor 1 medio. O si nos referimos por ejemplo al valor 5 medios, es dividir las unidades en dos partes, cada una de ellas iguales, y tomar 5 de ellas. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Luego en este punto 2.5 en decimal o 5 medios en fraccionario. Bien, al igual que en los números enteros, entonces también considerábamos en los números racionales con las mismas propiedades. Entonces hablamos de que existe la conmutativa, la asociativa, la distributiva, el elemento neutro y demás. ¿De acuerdo? En esa medida pues ya reconocidos pues esas propiedades de los números racionales, que como les indico serán las mismas de los números enteros. Entonces es importante conocer la forma en que se desarrollan las operaciones. Como primera operación entonces tenemos acá la suma. La suma entre números racionales o fraccionarios, o también la misma resta, como la indicamos acá, se propone como sigue. Podemos entonces o bien encontrar el mínimo común múltiplo entre los dos términos del denominador. Recuerden que denominador es el número que se encuentra en la parte de abajo y al numerador lo llamamos al número que se encuentra en la parte superior o en la parte de arriba. Luego, para calcular la suma, lo que debemos hacer es o bien encontrar el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Una vez encontrado el mínimo común múltiplo, entonces dependiendo del valor por el cual se debe multiplicar, en este caso lo que hacemos es multiplicamos acá el valor de b por d y el valor de d por b, si nos fijamos acá en esta expresión. Pero pues recuerden que lo que se hace en la parte de abajo o denominador también se debe hacer en la parte de arriba. Entonces si acá multiplicas por d, pues arriba también. Si acá multiplicaste por b, en la parte del numerador también. Esto con el propósito de que nos quede en términos de una fracción homogénea. Recuerden que una fracción homogénea es aquella en la que el denominador es igual. Si los denominadores son iguales, pues solo basta con escribir el denominador en nuestra fracción resultante y simplemente sumamos los numeradores. O bien, como lo conocemos, simplemente es multiplicar acá la diagonal principal. Entonces hacemos a por d, luego b por c y en el denominador b por d, que es pues como se conoce comúnmente. En la resta pues se procede de manera igual o similar como se hace en la suma, teniendo en cuenta que la resta la podemos escribir como más menos a sobre b, teniendo en cuenta que gracias a lo que estudiábamos en la anterior sesión, tomamos que el producto entre signos contrarios pues también nos va a dar negativo. Luego esta resta la podemos expresar como una suma y proceder en la manera como lo hemos indicado en esta primera parte. Para la multiplicación
La multiplicación entre números racionales se hace de manera lineal, es decir, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Hacemos este producto entre números, recuerde que son enteros en la parte de arriba, entero en la parte de abajo, y la resultante será el producto entre esos dos números racionales. Bien, para la división, entonces, lo que se hace es, una forma sería, invertimos el segundo número racional. Entonces, si tenemos a sobre b dividido entre c sobre d, lo que podemos hacer es invertir, es decir, d pasaría a ser numerador y c pasaría a ser denominador, como lo indicamos acá en la igualdad. Y en este caso, pues procedemos como se hizo acá en la multiplicación. Haríamos a por d y luego b por c. Otra manera común de encontrarlo es simplemente pues, tener en cuenta que la multiplicación, que la división la vamos a hacer multiplicando en diagonal, donde la diagonal principal a por d sería el resultado del numerador, b por c sería el resultado del denominador. Otra forma en la que se encuentra comúnmente es que hacen la famosa ley de extremos y medios, ¿sí? Entonces simplemente lo que se hace es a sobre b, ahora lo escribimos por este lado, lo que hacen es simplemente tomar acá a sobre b y ese resultado o esa fracción sobre, acá colocaríamos entonces c sobre d, así como sigue común y corriente. Y una vez lo tenemos escrito de esta manera, entonces lo que uno hace es multiplicar extremos y medios, que también es otra forma de hacerlo. Entonces haríamos a lo multiplicamos por d y luego b se multiplicaría por c, que es básicamente pues lo mismo que estamos indicando en esta expresión que tenemos acá en la parte superior. Bien, muy bien. Además de esta operación, entonces vamos a encontrar por este lado los inversos. Entonces decimos que el inverso de a sobre b pues lo conocemos como menos a sobre b. Este sería nuestro inverso aditivo, ¿sí? Este menos pues o bien lo podemos tomar acá en la parte del numerador o bien en la parte del denominador, porque si recordamos, entonces decimos menos dividido entre más nos da menos, o bien más dividido entre menos también nos va a dar menos. ¿Menos quién? Menos todo el número. Luego estas tres expresiones son equivalentes, ¿sí? Por lo general pues uno toma esta primera expresión, esta primera equivalencia, pero no quiere decir que en algún momento no podamos utilizar la del lado derecho. Y por otro lado tenemos como inverso multiplicativo, entonces de la expresión a sobre b a la menos 1 como b sobre a. Es decir, simplemente invertimos tanto numerador como denominador, pero esto se puede hacer siempre y cuando a sea diferente de 0. ¿La razón? Claro que sí, porque ya habíamos dicho que en la definición, si recordamos acá hace un rato, decíamos en la definición que la división por 0 pues no está definida, luego no existe para nuestros números racionales. Bien, muy bien, estas entonces son las operaciones básicas. Hay varias maneras de desarrollar estas operaciones que debemos tener en cuenta a la hora de resolver operaciones con números racionales. Consideremos este primer ejemplo de aplicación. Entonces tenemos acá una expresión en la que tenemos varias operaciones. Tenemos enteros, racionales, sumas, restas y productos. Bien. Recuerden entonces que una manera en la que resolvemos este primer ejercicio es simplemente teniendo en cuenta los paréntesis, ¿cierto? Decimos que tuviéramos en cuenta los paréntesis y le vamos a dar prioridad a esas operaciones que nos están entregando en este momento. En ese modo, lo que decimos es que vamos a desarrollar esta primera suma. Entonces, lo que uno hace es
hay varias formas de hacerlo. Lo que uno hace es entonces, podemos escribir acá en el denominador de este 4 un 1, de tal manera que podamos hacer la suma como se indicó hace un rato con la propiedad. Entonces lo que decimos es lo siguiente. Podemos escribir, o bien sea 4, entonces lo voy a escribir por acá, 4 sobre 1 más 3 cuartos, como lo tenemos acá en la parte superior. ¿Por qué? La razón, pues 4 sobre 1, pues también es 4. Menos, entonces como lo indica acá la operación, menos. Resolvemos el paréntesis. Entonces acá hacemos 1/2 por 5, pues podemos hacer la multiplicación. Acá es lo mismo como si tuviéramos nuevamente 5 sobre 1. Pues ya no lo voy a hacer, simplemente decimos 5 por 1, 5 sobre 2 por 1, 2. Es decir, que este paréntesis queda reducido a simplemente decir 5 medios. Entonces escribimos 5 medios. Noten entonces que este 5 medios dentro del paréntesis es positivo. Luego más por menos, por eso escribí aquí menos 5 medios. Continuamos con esta operación del paréntesis. Entonces acá hacemos más. Y en este caso multiplicamos de frente. 5 por 2, 10, 8 por 15. Sin embargo, noten que podríamos de una vez simplificar acá las expresiones, que haría un poco más sencillo. Ejemplo, si multiplicamos acá, simplificamos acá este 5 con este 15, en la parte de arriba entonces nos va a quedar 1, porque quinta de 5 nos da 1, y quinta de 15 nos va a dar 3. Y también podríamos simplificar estos dos términos, teniendo en cuenta que ambos son múltiplos de 2. Entonces diríamos que mitad de 2 nos da 1, y acá mitad de 8 nos daría 4, lo cual nos va a ayudar a expresar un poco más fácil nuestra multiplicación. Por lo tanto, miremos cómo nos quedó. Quedó simplemente 1 por 1, nos daría 1, acá abajo escribimos 1, sobre, y acá lo que hacemos es 4 por 3, que nos va a dar 12. Noten que podemos hacer una simplificación antes de realizar la multiplicación. Esto únicamente se puede hacer siempre y cuando haya como operación multiplicación. No se puede hacer ni con las sumas ni con las restas. Continuamos, escribimos menos 3 medios, lo bajamos porque recuerden que ya vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, que uno primero debe resolver los paréntesis. Entonces acá abrimos paréntesis, escribimos 1 medio y más, en este caso pues podemos resolver. Recuerden que habíamos dicho, podemos simplificar este 4 con este 2, o bien podríamos hacer 4 por 1, 4 sobre 2, que en este caso nos va a dar 2. Sin embargo, lo voy a escribir como está, 4 medios. La razón, porque noten que este nos dice 1 medio. Luego 1 medio más 4 medios, acá ya tenemos mínimo como un múltiplo, por lo tanto pues simplemente la podemos resolver como una fracción homogénea. Bien. Muy bien. Ahora entonces lo que podemos hacer es ir resolviendo entonces este paréntesis, ¿de acuerdo? Y vamos a ir mirando qué operaciones vamos desarrollando. Recuerden que hay una propiedad que se llama propiedad asociativa, que nos permite agrupar de la manera como nosotros nos quede más sencilla trabajar nuestros ejercicios. Entonces acá voy a reescribir 4 sobre 1 más 3 cuartos menos 5 medios más 1 doceavo menos 3 medios acá este paréntesis entonces nos va a quedar simplemente como 5 medios.
Recuerden que entonces en este caso se deja el mismo denominador sobre 2 y hacemos simplemente 4 más 1, en este caso 5 medios. Por último, entonces resolvemos esta multiplicación. Entonces voy a volver a escribir acá 4 sobre 1 más 3 cuartos menos 5 medios más un doceavo, y hacemos esta multiplicación. Menos por más nos resultaría menos 15 cuartos. En este caso, en este apartado, entonces, como les decía, pueden o bien agrupar términos, por ejemplo, aquellos que ya tienen el mismo denominador, como por ejemplo 3 cuartos y menos 15 cuartos, y resolver también, por ejemplo, estos 3 por separado, estos 2 por separado, y luego hacer la cuenta. Sin embargo, la forma en la que lo voy a resolver pues va a ser haciendo uso del mínimo común múltiplo, que es pues uno de las herramientas que nos ayudan a resolver este tipo de ejercicios que resultan muy largos o muy extensos. En esa medida, entonces, lo que decimos es que nuestro desarrollo acá va a ser el siguiente. Entonces decimos que esto es igual, y entonces vamos a trazar nuestra línea que nos va a representar la fracción, la última fracción. Vamos a escribir el mínimo común múltiplo entre 1, 4, 2, 12 y 4. Recuerden que una forma de resolverlo es mediante la descomposición factorial. Así llegamos a que 12 es nuestro mínimo común múltiplo. La razón, porque 12 es múltiplo de 1, es múltiplo de 4, 4 por 3, 12, es múltiplo de 6, 2 por 6, 12, es múltiplo de sí mismo, 12 por 1, 12, y ya habíamos dicho que también es múltiplo de 4. Como ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo, lo que se procede a hacer es empezar a hacer la siguiente operación. Decimos 12 dividido 1 nos va a dar 12, y 12 por 4 nos va a dar 48. Entonces lo que estamos diciendo es que primero divido por este denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Y así análogamente se hace con cada uno de ellos. 12 dividido entre 4 por 3, 12 dividido entre 2 por 5 y así sucesivamente. Con las operaciones como siguen en el ejercicio. Entonces acá nos dice más, entonces colocamos más. 12 dividido entre 4, esto nos va a dar 3, y 3 por 3 nos va a dar 9. Muy bien, entonces colocamos 9 con el signo ahora menos. 12 dividido entre 2 nos va a dar 6, y 6 por 5 nos va a dar 30. Con el signo más. 12 dividido entre 12 nos va a dar 1, y 1 por 1 nos va a dar 1. Ahora signo menos. 12 dividido entre 4 nos va a dar 3, y 15 por 3 nos va a dar 45. Noten que mediante esta forma de resolverlo, pues nos va a quedar muchísimo más cómodo, teniendo en cuenta que no tenemos que hacer varias operaciones, sino que mediante este método del mínimo común múltiplo podemos llegar a la solución de nuestro ejercicio de una manera muchísimo más fácil. Nos da menos 17. Todo sobre 12. Por lo cual, pues esta es la solución de nuestro ejercicio. ¿Sí? Noten entonces que si utilizamos las propiedades nos puede facilitar el desarrollo de las operaciones, y mediante algunas estrategias matemáticas, como en este caso el mínimo común múltiplo, podemos llegar de una manera más rápida a la solución. Muy bien, esta es
entonces el desarrollo de nuestra segunda clase magistral. Espero que haya sido de su ayuda para que fortalezcan los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.